Bien, jóvenes. El sistema endocrino es un sistema, como me dijo la clase pasada, que involucra una serie de órganos tejidos. Por eso es que el contenido de las glándulas endocrinas se libera en la sangre. Y por la sangre llega a todos los tejidos. Entonces hemos visto pues de que ya en la parte principal, ¿esta fue? Sí, ¿no? Que todo lo que está involucrado en el endocrino, que es importantísimo, ¿no? Todo eso es importantísimo y involucra la civilización de una serie de tejidos y órganos. Entonces aquí vemos pues que hay un hormona es capaz de realizar múltiples acciones, por ejemplo, una sola hormona, una sola molécula va a actuar en diferentes tejidos y va a generar una serie de reacciones. Como un parámetro, por ejemplo, la glicemia, es tan importante para el organismo que muchos sistemas van a estar involucrados en su control. Por ejemplo, ¿no? La testosterona, desde la embriogénesis está ahí desarrollando los caracteres sexuales primarios masculinos, ¿no? Por ejemplo, la función labioscotal, el desarrollo del conducto de Wolff, la diferenciación urogenital, ¿no? Ya en esa temprana edad de la embriogénesis ya se ve la diferenciación entre varón y mujer, ¿no? Porque los caracteres sexuales primero son diferentes, las formas urinarias diferentes. También el desarrollo puberal, involucrado en el desarrollo puberal, está involucrado en el cierre de los cartílagos del crecimiento, en la espermatogénesis, en la formación del vello corporal. También la testosterona retiene sustancias nitrogenadas, o sea, tiene una actividad anabólica, por eso provoca el anabolismo. Está involucrado en los procesos frontales, ¿no? En la pérdida del cabello. Un poquito bastante pelo enfrente, conforme va avanzando, pero llegó una edad en donde la frente es mucho más grande. Ese receso frontal es desarrollado por la testosterona, así como también la calvicie. Ciertas personas que tienen una alta susceptibilidad a la testosterona, pues se vuelven calvos, y también la acción de la testosterona puede estar involucrado en el crecimiento de la copa. Por ejemplo, nosotros como varones, se habla de que el 70% de varones vamos a tener problemas con la copa. De próstata. Aquí hablamos pues del control de la glucemia. Es tan importante la glucosa, el contenido de energía para el cerebro, que es el que está funcionando la gran cantidad de consumo de glucosa, generación de ATP, despolarizaciones, liberación de transmisores, conducción eléctrica, todo eso consumo de energía. ¿Y la energía de dónde viene? De la glucosa. ¿No? La glucosa que se convierte en ATP. Tiene que haber un buen control de la glucosa sanguínea. Por eso, por ejemplo, está la insulina secretada por el páncreas, que va a producir, pues, disminuir la producción hepática de glucosa y aumentar el transporte de glucosa en el organismo a nivel intracelular. O sea, la insulina, ¿qué hace? Trata de retirar la glucosa de la sangre. Pero tiene que haber una contraparte, porque si no, la insulina puede retirar toda la glucosa de la sangre. O sea, hay una contraparte que es el glucagón, ¿no? ¿Qué hace el glucagón? Aumenta la glucogenólisis y aumenta la gluconeogénesis, ¿no? Y también por ejemplo, en situaciones de estrés, de trabajo, de esfuerzo, tenemos la epinefrina, ¿no? La adrenalina,
que el organismo lo libera para estar preparado para la lucha, para hacer un montón de cosas. Entonces, ese también, como necesitamos glucosa para los tejidos, para los músculos, interfiere también, ¿no? La adrenalina interfiere en la glucosa plasmática, aumenta la glucosa plasmática. Igual la hormona T3, la hormona de crecimiento, la somatostatina y los corticoides. Las hormonas tienen diferentes tipos, ¿no? Lo más simple son los derivados de aminoácidos, como la dopamina y la hormona tiroidea. Son dos hormonas simples. Hay neuropéptidos más pequeños, como la hormona liberadora de la gonadotropina, la tirotropina, la somatostatina, la vasopresina, ¿no? Si hablamos de vasopresina, también tenemos que hablar con la oxitocina, que debe estar por ahí. Proteínas más grandes, como la insulina, la hormona luteinizante, la paratormona, hormonas derivadas del colesterol, ¿no? Las hormonas, los corticoides, las hormonas sexuales, tanto el estrógeno como la progesterona, como la testosterona, son derivados del colesterol, ¿no? Y también tenemos hormonas derivadas de vitaminas, ¿no? Como de retinoides, vitamina A, vitamina D. Aquí vemos, pues, existe una relación entre el hipotálamo, la hipófisis subpituitaria, los órganos blancos y las hormonas que se generan en el órgano blanco, ¿no? O sea, siempre va a haber un eje hipotálamo, hipofisiario, órgano blanco. El hipotálamo va a sintetizar y liberar hormonas liberadoras, ¿no? Para la redundancia, hormonas liberadoras. Si la glándula tiroidea, la glándula hipofisiaria, tiene una serie de células especiales. Las células especiales, por ejemplo, que van a liberar la hormona de crecimiento, es estimulado por una hormona liberadora de la hormona de crecimiento. ¿Okay? Pero como esta hormona es muy importante, no puede estar siendo liberado activamente durante toda la vida. Hay una hormona inhibidora, ¿no?, de la liberación de la hormona de crecimiento, como ven ustedes aquí, ¿no?, en la primera parte. Aquí ven hormona liberadora de la hormona de crecimiento y hormona inhibidora de la liberación de la hormona de crecimiento. Esta es la hormona de crecimiento. En realidad, su blanco de la hormona de crecimiento es muchos tejidos, casi todos los tejidos. Pero el hígado y los tejidos también van a sintetizar una hormona, ¿no? La factor de crecimiento similar a la insulina. Antes se llamaba somatomedinas. Entonces, estos van a actuar en otros tejidos y va a producir, pues, la acción de la hormona. Luego tenemos la hormona liberadora de la corticotropina, ¿no?, o hormona liberadora de la ACTH. La corticotropina es el nombre de la ACTH hace mucho tiempo, ¿no? Corticotropina, tropos Asia, córtico, la corteza renal, eso se llamaba corticotropina. Ahora se llama adrenocorticotropa, hormona ACTH. Entonces, la hormona liberadora de la corticotropina o CTH va a actuar igual en células especializadas de la hipófisis y va a estimular estas células que sintetizan y liberan ACTH. El ACTH va por la sangre, llega a la corteza adrenal y ahí es donde va a provocar la síntesis de los corticos, el cortisol principalmente, ¿no? Igual la hormona liberadora de la tirotropina o hormona liberadora de la TSH, que antes se llamaba tirotropina, hormona liberadora de la TSH. Entonces, esa hormona va a llegar a la hipófisis. En la hipófisis, las células especializadas van a sintetizar y liberar TSH, la hormona estimulante de la tiroides. La TSH llega a la sangre, llega a la glándula tiroidea y va a provocar, pues, la síntesis de las hormonas tiroideas. Y las hormonas tiroideas van a, son la tiroxina y la tirotirolina. Luego tenemos muy importantes la hormona liberadora de la
gonadotropina. O sea, son hormonas que van a actuar del hipotálamo, hormonas liberadoras, van a liberarse, van a llegar a la hipófisis, y en la hipófisis van a provocar y estimular células que van a sintetizar y liberar dos tipos de hormonas: la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. La hipófisis, ¿no? Y esos van a liberarse de la sangre y van a llegar, pues, tanto al varón como a la mujer, provocando pues la liberación, la síntesis de estrógenos, por ejemplo, en la mujer, aunque también en el hombre se sintetiza estrógenos en una cantidad, y testosterona en los varones. Y los gestágenos en las mujeres, ¿no? Ok, hasta aquí tenemos todas las hormonas principales. Luego tenemos la dopamina, una molécula pequeña, un aminoácido, derivado de un aminoácido. La dopamina, que tiene su efecto inhibidor, ¿no? Inhibe a la prolactina. La prolactina es una hormona que se sintetiza para provocar y promover la formación de leche. En las mujeres ya a término, gestantes, y cuando está hablando de la mujer. Eso ya lo veremos después. ¿Ok? Entonces está claro, tenemos a nivel hipotálamo una serie de hormonas liberadoras que van a ser liberadas, van a llegar a la hipófisis o pituitaria, se van a estimular ciertas células que van a sintetizar y liberar las hormonas que van a ir a los órganos y tejidos para generar su respuesta. Bueno, también hay las prohormonas. Hay situaciones en donde en la naturaleza el organismo necesita actuar en situaciones de estrés. Por ejemplo, cuando se libera la ACTH. La ACTH es la hormona del estrés. Yo, por ejemplo, en este momento debo liberar más ACTH porque estoy parado, conversando, pensando, razonando, hablando con usted, ¿no? Como estaba revisando ahorita temprano, de repente necesitaba glucosa. No debería, ¿no? Debería, mi sistema, ahora por ejemplo ya no, mi sistema debería actuar, generar, liberar corticoides de tal manera que aumente la glucosa plasmática. ¿Ok? Entonces, pero como el estrés tiene que estar involucrado, hay muchas cosas involucradas, por ejemplo, la sensación de dolor. Si yo voy a saltar, correr, jugar, tengo que tener menos sensación de dolor. ¿Se da cuenta? Por eso que existe una prohormona en el cual es una hormona grande que tiene un sitio activador y un sitio inactivo, que cuando el sistema lo genera o lo necesita, lo activa, como vemos aquí en esta, ¿no? Esta es la pro-opio-melanocortina. Pro-opio-melanocortina. Ahí da su nombre, ¿no? Pro de opio, de melano, de melatonina, y cortina de ACTH. Y los tres están involucradas pues en una respuesta. Las endorfinas son analgésicos naturales. O sea, el opio, los opioides, se unen al receptor de la endorfina. O sea, existe una endorfina natural. Existe un analgésico natural. ¿Te das cuenta? Como un opio natural. Si yo me administro un opioide, no siento dolor. O sea, si hay una gran descarga de endorfina, no va a sentir dolor. Es como si estuviese administrando un opioide. ¿Por qué? Porque los opioides actúan sobre estos receptores, los receptores de la endorfina. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos prepararnos para el estrés, para algo fuerte, pues si vamos a liberar ACTH, acá ACTH, entonces esta misma prohormona va a liberar, por ejemplo, endorfinas. Y también va a liberar la hormona estimulante del melanocito, que va a provocar la pigmentación de la piel. Y al pigmentarse la piel, pues va a protegerlo de las radiaciones, ¿no? Ultravioleta. Y se supone que hace millones de años, pues, la persona
salían sin ropa, y por eso a pasar, estaban en sus cuevas, salían a cazar y se ponían al sol. Entonces miren cómo la evolución. Esa situación ha generado de que se libere analgésicos naturales, endógenos, se libere la ACTH y también se promueva la pigmentación de la piel. En la actualidad ya no necesitamos la pigmentación, usamos rojo. ¿Okay? Entonces, para que vean esa es una pro-hormona. Luego también tenemos, ya hablamos de la somatostatina, que es se le llama también inhibe la liberación de hormonas, ¿no? Inhibe, actúa sobre las células especializadas de la hipófisis y bloquea la formación de las hormonas del crecimiento de una serie. Y bueno, ya hablamos de la dopamina. Aquí vemos cuál es la somatostatina. Es natural esta. Perdón. Esa somatostatina, esa es la molécula natural. Y se llegó a sintetizar pues esto que reemplaza, ¿no? Ese es el electrótido, que es un análogo sintético de la somatostatina. En situaciones donde hay una sobreactividad hipoficiaria, y eso es grave, donde genera muchos órganos sobre funciones, por ejemplo, el gigantismo, la conjugal, etc. En esos casos se puede utilizar electroctide, ¿no? Para tratar de controlar la función hormonal. Bueno, el hipotálamo, ¿se acuerdan? En psicología, la hipófisis está formada por dos partes, ¿no? La adenohipófisis y la neurohipófisis, ¿no? Adeno, porque secreta. En la parte de la adenohipófisis están todas las células que van a secretar las hormonas. Pero en la parte de la neurohipófisis no se sintetiza nada. La neurohipófisis es los axones, ahí llegan los axones que vienen del hipotálamo. El hipotálamo sintetiza la oxitocina y la vasopresina y los libera en la parte terminal de los axones que están en la neurohipófisis. Eso es natural, no se sintetiza oxitocina ni vasopresina en la hipófisis. Ahí se vierte, se libera. Entonces, la oxitocina ya lo conocemos, ya lo conocen. Su función principal es promover la contracción uterina. Eso es cuando se está ya a término. Cuando se está a término de la gestación, como un reloj, un mecanismo, empieza a sintetizar oxitocina. Y ahí es donde se genera la contracción que va a provocar el parto. También en la glándula mamaria, la oxitocina también provoca la contracción, la contracción de la parte para la lactancia, ¿no? El pezón, ¿no? Y en animales se ha encontrado que la oxitocina es un factor importante en el apareamiento. Parece que la oxitocina también está relacionado con el comportamiento amical, ¿no? El formar pareja, el estar juntos, aparentemente también está en nosotros, involucrado la oxitocina. Luego tenemos la vasopresina. La vasopresina, como su nombre lo dice, vasopresina, es un potente vasopresina. Y además, porque actúa a nivel de la retención de agua, a nivel de los túbulos, los túbulos colectores, se le llama también hormona antidiurética. Tiene la capacidad de provocar poner canales, la vasopresina abre canales al final del túbulo, donde ustedes saben cuando se reabsorben todos los electrolitos en la parte a nivel de la médula renal es hipertónica, ¿no? Porque está la sangre, se está reabsorbiendo los electrolitos y esa zona es altamente hipertónica. Si salen canales, el agua va a ir pues como torrente, ¿no? Como torrente, por la diferencia de tonicidad. Ahí es donde se concentra la orina. Al abrirse los canales, la orina se concentra. O sea,
sale poca cantidad de orina. Estamos hablando de 180 litros de filtra, solamente se elimina 1 litro, 1,2 litros. ¿Por qué? Esa parte de la hormona tiroidea es la que es. La hormona tiroidea está alterada por el alcohol. Y ustedes, ¿cómo se dan cuenta? Cuando a veces se ponen a tomar algo para ir al baño, ¿no? Y ojo que eso se deshidrata. Al día siguiente están deshidratados. La resaca hay una deshidratación, porque la hormona tiroidea ha provocado que se libere. Tiene bastante sed, tiene bastante agua porque se deshidrata. ¿Ok? Muy bien. Aquí vemos pues, las moléculas muy similares, muy semejantes. ¿No? Creo que hay una diferencia en dónde está acá. ¿No? Acá en el aminoácido 3 tiene la alanina y celulcina. Creo que en el resto sí es acá también. ¿No? Acá también es la leucina. Arginina y leucina. ¿No? Miren, esos dos aminoácidos y le dan características diferentes. Miren ustedes cómo es la especificidad del receptor, que reconozca esa diferencia de aminoácidos. Bueno, las hormonas, en este caso, que son hormonas que llegan por la sangre y se unen a un receptor de membrana. En este gráfico, como dije la pasada, hay un error, ¿no? La hormona no puede estar solitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un lípido y no puede estar en agua. Está siempre con un transportador. ¿No? Es una proteína transportadora. Entonces, como existe alta afinidad, una alta afinidad por el receptor va a pasar. Sí le dije, ¿no? Sí le dije que la unión de una droga liposoluble con una proteína plasmática no es proteína afinidad. No es proteína, sino hay menor repulsión. Como tiene una alta repulsión por el agua, va a encontrar un sitio que es menos repulsivo, que es la proteína transportadora, y va a empatar ahí. Por ejemplo, esta es la proteína transportadora y este es el lípido. Entonces, aquí no puede estar porque es hidrofóbico. Entonces, va a estar aquí. Pero acá está porque no es porque este le agarre. Aquí está porque la repulsión hace que se pegara. Aquí no hay repulsión, pero tampoco hay atracción. No hay afinidad. Porque si hubiese una afinidad, no lo soltaría. ¿Y cómo pasa a la célula? Entonces, como hay repulsión con el agua, está ahí. Por eso es cuando esto así, se acerca a la membrana, donde sí hay afinidad, la droga entra al líquido de la capa lipídica. Ahí está. Pero como ustedes saben, la cinética hace que todas las moléculas estén en movimiento. Si hay afinidad, ¿no? Hay movimiento, se disuelve, se apura semejante, disuelve lo semejante, está dentro del líquido y hay un receptor que sí tiene afinidad. Ese receptor que está en el citosol se acerca, ahí sí lo agarra. Hay afinidad. Porque no hay afinidad, digamos, no hay una afinidad, sino simplemente hay una disolución. ¿Ok? Entonces, aquí es donde el receptor de membrana se une al ligando. Acá, por ejemplo, es un ejemplo simple, ¿no? Se une, luego va y se encuentra un elemento de respuesta y promueve la transcripción genética, el ARN mensajero y va a generar la síntesis de proteínas. Simple. Vamos a ver que es un poquito más complejo. Por ejemplo, aquí, en realidad, se dimeriza. No es que directamente vaya. Entonces aquí tenemos una hormona esteroidea, tenemos a un receptor de membrana, que es un receptor que está acoplado con otras proteínas, por ejemplo la proteína de shock térmico. Aquí se libera la proteína de shock térmico, se dimeriza y dimerizado ingresa a su elemento de respuesta de la hormona esteroidea
y pues promueve la transcripción genética. También se ha encontrado que no solamente tiene actividad genética directa, sino también tiene actividad indirecta, ¿no? En este caso de los esteroides. Se encontró que también hay un receptor de estrógenos de membrana que actúan otra señal vía MAP, porque aquí es directo, aquí se une al elemento de respuesta y provoca la síntesis de genes específicos. Aquí hay otro sistema de traducción que es el MAP quinasa, y el MAP igual, tiene otro mecanismo que ingresa y actúa sobre otros genes y promueve la transcripción de otros genes. Si es el MAP, si todos los MAP tienen casi sus mismas características, el mismo gen, tipo de gen que va a activar. En cambio, ya sabemos que el elemento de respuesta de estrógenos tiene su gen. Acá hay diferentes receptores adicionales, por ejemplo, la hormona de crecimiento, la insulina, van a generar una señalización que va a provocar pues la transcripción genética, ¿no? Los liposolubles ingresan directamente al citoplasma. Los hidrosolubles, que hemos visto que bastante, los hidrosolubles no pueden ingresar al citoplasma, tienen que unirse a receptores de membrana, y a través de los cuales van a activar cascadas de señalización que van a promover la transcripción genética. Y un gen transcrito, un gen que genera un RNA mensajero, ¿no? Una RNA de transferencia, y va a provocar la síntesis de una proteína. La proteína puede ser una enzima, puede ser un neurotransmisor, ¿no? que va a provocar una señal. Aquí vemos el eje, siempre en la hormona hay un eje, que dijimos, ¿no? Hipotálamo, hipófisis y célula blanca, y órgano blanco. Entonces aquí vemos hipotálamo, va a liberar un factor de liberación. En la hipófisis pituitaria va a liberar una hormona trófica, que va a ir a un tejido, en realidad tiene afinidad por un tejido, más afinidad por un tejido, porque cualquier sustancia liberada en la sangre se va a todos los tejidos, va por la circulación y va por todos lados, pero donde tiene afinidad es donde se acumula, así de simple. En un lado tiene afinidad, va circulando, se va quedando, va circulando, por acá hay menos, acá hay más, por acá hay menos, acá hay más, hasta que llega un momento que se concentra, ¿no? Que es lo que se quiere. Ya hablamos de los órganos blancos, igual aquí, con gráfico, ¿no? Hormona liberadora de la corticotropina, la hormona liberadora de la tirotropina, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, de las gonadotrophinas, hormona de crecimiento, simplemente en un gráfico lo que ya conversamos, ¿no? Lo que ya se liberó. Esto es importante, ¿no se ve bien? En general el color hoy día lo quité. Bueno, este gráfico lo que importa, ya tenemos el eje, ¿no? Hipotálamo, hipófisis y órgano, es que hay otra serie de neuronas involucradas en el control del eje. No simplemente no es un eje simple. Hipófisis, hipotálamo, hipófisis. No, hay otras neuronas, otros grupos neuronales que van a influenciar en ese eje, aumentando o disminuyendo la señal, que debería ser más simple, ¿no? Pero no, vemos que hay, ya sea neuropéptido, ya sea monoaminas, que por diferentes grupos neuronales van a liberar sustancias que van a influir en la liberación, ¿no? de las hormonas a nivel hipotalámico. Ese es el objetivo de esto, ¿no? De este gráfico. Entonces, dijimos de que hablamos de hormonas liberadoras. ¿Y cuál es la característica de una hormona? La hormona
una glándula hormonal, ¿no? Una glándula que sintetiza y libera su contenido en la sangre. En la sangre. O sea, del hipotálamo, las hormonas liberadoras los vierten en la sangre, en un plexo sanguíneo. Para que vean este gráfico, ven que bastantes vasos. Significa pues de que el hipotálamo libera en estos vasos las hormonas liberadoras y vamos que va a llegar por la corriente circulatoria a la hipófisis. Por eso que es una hormona. No es que son neuronas que liberan por estímulo eléctrico, produce exocitosis y liberan una sustancia que va a actuar sobre otra célula. No, va a ir por la sangre y va a llegar aquí al plexo de la hipófisis. Vean ustedes aquí, la neurohipófisis, como estos son axones, ¿sí? Son axones de neuronas que están en el hipotálamo, no tiene ningún paso, no tiene ninguna circulación sanguínea. ¿Han visto, no? Está blanco, no hay ningún vaso ahí. ¿Por qué? Porque en la neurona, en la parte superior, es donde entra la sangre, produce toda su biosíntesis y simplemente es una proyección de la neurona que se reacciona. Por eso que se llama neurohipófisis. Esta es la adenohipófisis y esta es la neurohipófisis. Muy bien, para terminar, este gráfico quiero que lo tengan bien claro. Acá estamos hablando de las neurohormonas, ¿no? Las neurohormonas. O sea, para que llegue aquí hay una serie de influencias, ¿no? No es autónomo, no es que simplemente por arte de magia se activa el hipotálamo y promueve la liberación de la hormona liberadora, ¿no? Que es lo que se inicia. Ese tiene muchas influencias. Como ven ustedes ahí, el estrés también influye en la función hormonal. Ténganlo bien claro. El estrés influye. Si la función hormonal, si el hipotálamo libera, la hormona liberada está influenciado por el estrés, situaciones de estrés van a alterar. Por ejemplo, la ovulación. La hormona, la folículo estimulante, que se supone que la folículo estimulante. La ovulación se produce porque hay una hormona, la folículo estimulante, que se libera y llega al óvulo y promueve la ovulación. ¿Okay? No es que automáticamente cada 28 días inicia la. Tiene que llegar la hormona folículo estimulante. Si no llega la hormona folículo estimulante, no hay ovulación. Así de simple. Y vemos que ese proceso está influenciado por el estrés. Estímulos ambientales, ¿no? Un ambiente propicio, como se ve en las películas, pues, ¿no? La luz tenue, la cena, esto, el otro, eso hace pues que hay un ambiente, ¿no? En el cual todo va normal, todo fluye y pues, termina pues, en la ovulación, en la fertilidad y todo. Esto es importante porque, por ejemplo, niños maltratados tienen bajo peso, bajo tamaño. O sea, lo que sería ser normal que se libere hormonas de crecimiento van a verse alterados esa función. Y no va a haber una buena liberación de hormonas de crecimiento, no va a haber una buena liberación de la hormona tiroidea y el niño bajo el peso, bajito. Es más, no va a haber un buen desarrollo neuronal. Entonces, vean cómo el entorno altera la función actual. ¿Ok? Por ejemplo, se supone que una vez que empiece la liberación de la oxitocina, se promueve el trabajo de parto, pero hay mujeres donde no se activa el trabajo de parto y ya están llegando a término. Se supone por tiempo. Pero dice, no, hay personas que lamentablemente fallecen en su vientre porque
tiene su tiempo. Si pasa ese tiempo, empieza a respirar y se ahoga. Si se da cuenta, cuando no se mueve, van a ver ya se mueve. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se activó los mecanismos que provocaron y deben promover las contracciones uterinas y el trabajo de parto? Algo pasó ahí. Eso cuando lo tengan en cuenta, ¿no? Esa es la idea de esto, ¿no? Igual acá las hormonas psicofísicas, como le dije, ¿no? El estrés y el estímulo mental van a influir también en la liberación de diferentes hormonas, ¿no? Una pregunta para esto. Una característica de la hormona específica que es específica para la especie. Hay otras hormonas, por ejemplo, la insulina. Hace muchos años, hace 30 años, 40 años, no había insulina recombinante, como ustedes ven, ¿no? Ahorita todos ven insulina recombinante, la C, la LDH, la glargina, hay una serie de hormonas insulínicas. Antes no, antes había dos tipos de insulina, la bovina y la porcina. Así era antes. Extraían del páncreas del bovino la insulina, la purificaban, la ponían en botellitas y lo usaban los médicos. ¿Por qué? Porque para suerte sí se podía hacer en cambio que no. La hormona de crecimiento es específica para la especie que si no es humana, no se puede utilizar. No se puede hacer. Ahora con la tecnología y teniendo la fábrica de E. coli, ¿no? La insulina, todo es recomendable. Esa es la somatotropina, la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces su estructura es parecida a la prolactina y sobre todo a la somatotropina clorúnica de la placenta. ¿Sí? Aquí vemos la hormona de crecimiento, los dos puentes de sulfuro y bueno, su semejanza, ¿no? Al hormona placentario, a la hormona de crecimiento humana placentaria. ¿Cuál es la acción de la hormona de crecimiento? Pues, su crecimiento, ¿qué significa? Que vamos a tener que hacer que todos los tejidos, los diferentes tipos de tejidos, se activen. Por ejemplo, a nivel óseo, podemos ver crecimiento óseo, cartílagos. Se supone que tenemos cartílagos en nuestra rodilla, o que un niño de una rodilla chiquitita y por ejemplo la rodilla con esos cartílagos tienen que estar incluidos en el crecimiento, ¿no? Síntesis de colágeno, sulfato y colágeno, aumento de crecimiento esquelético, significa que mayor absorción de calcio, aumento de crecimiento de tejidos blandos, los músculos, o sea, todo tiene que crecer. O sea, ahí actúa por lo mismo el crecimiento de todos los. Entonces, esto va a generar retención urinaria de nitrógeno. Va a haber menos nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno se está concentrando. Menos producción de proteínas. Al contrario, se está formando más proteínas. Y el nitrógeno es un producto del metabolismo de la proteína. Mayor retención de potasio y fosfato. Su mecanismo de acción es que actúa sobre unos receptores de membrana que pertenecen a la superfamilia de los receptores de citocina. ¿Ok? ¿Y qué produce? Pues esta mecanismo de acción provoca efectos mitogénicos, o sea, de división y antiapoptóticos. Ya también dijimos de que su mecanismo es mediante el factor de crecimiento similar a la insulina, que lo expresa el hígado y lo libera en la sangre, y también los tejidos pueden generar este factor de crecimiento similar a la insulina.
Entonces, ¿cuáles son los efectos metabólicos directos? Estimulación de la hidrólisis de triglicérido, estimulación de la síntesis de proteína y promueve resistencia a la insulina. ¿Por qué resistencia a la insulina? Porque lo que se quiere es que haya más glucosa para que todo el aparato de síntesis esté funcionando. Porque la insulina que hace baja la glucosa. Esa es su función. La única función de la insulina es retirar glucosa de la sangre. Impedir que la glucosa sanguínea aumente. Es su única función. Pero eso es antagónico a un proceso de síntesis. ¿No? Es como que tiene una fábrica que quiere funcionar, pues tiene que abrir todas las llaves del gas, ¿no? Para que las máquinas funcionen y produzcan. Y viene alguien, que es la insulina, que empieza a cerrar las llaves, ¿no? Funciona cerrar las llaves, ¿no? Si queremos que esta maquinaria sintetice cartílago, colágeno, promueve el crecimiento óseo, el desarrollo muscular, el desarrollo neuronal, todo eso, pues bueno, necesita glucosa. Por eso es que promueve la resistencia a la insulina. Por supuesto, mientras cada no es que genere permanentemente, no, en el momento que se libera el hormona de crecimiento, aumenta la glucosa plasmática. Aquí el eje, aunque ya lo vimos, hay dos hormonas liberadoras, ¿no? Bueno, hay dos hormonas hipotalámicas, la hormona liberadora y la hormona que inhibe la liberación. Entonces ya lo hemos visto, esta parte. Pues aquí el factor de crecimiento se sintetiza en el hígado u otros tejidos, ¿no? Y eso van a los diferentes tejidos y al hueso promoviendo su crecimiento. ¿Por qué se le llama factor de crecimiento similar a la insulina? Porque se ha encontrado pues, que la insulina tiene, cuando actúa sobre diferentes tejidos, promueve su crecimiento. Entonces, acá el factor de crecimiento actúa, por ejemplo, a nivel de fibroblastos, psicotrocitos y osteoblastos, promoviendo su crecimiento. Igual, tejidos estriados musculares a nivel del corazón también promueven. Igual a los adipocitos. ¿Cuál es su mecanismo? ¿Se cuenta? La hormona de crecimiento no tiene actividad tirosinquinasa. No tiene los factores de crecimiento, que no se confirma, los factores de crecimiento sí. Todos los factores de crecimiento tienen actividad tirosinquinasa. ¿No? Quiere decir que se pone los factores de crecimiento, cualquier tipo, se dimeriza y internamente los dominios intracelulares fosforilan los residuos de tirosina que están en el dominio juntos, ¿no? Esta quinasa fosforila los residuos de tirosina del otro dominio. Y esta quinasa de este dominio fosforilar los residuos de tirosina. Ya saben pues que fosforilar residuos de tirosina hace de que una serie de proteínas anclen y están expuestas a las quinasas. Luego los fosforilar, a partir de ahí pues se va a la cascada de eso no tiene, esa particularidad no tiene la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento va a reclutar un JAK. Se dimeriza y eso va a reclutar y activar un JAK. Y el JAK, que es la quinasa, que es la tirosinquinasa, el JAK es el que fosforila los residuos de tirosina de diferentes proteínas. Y ahí se produce pues, la cascada, ¿no? Activa el MAP, el STAT, el sustrato sensible a los receptores de insulina, activa otras señales y va a producir diferentes respuestas. Todo lo que hemos visto, todo lo que vemos sobre el crecimiento celular, el músculo, el colágeno, todo es por este mecanismo. Ok, aquí
aquí igual, ¿no? Llamamos el eje, hipotálamo, hipófisis, bueno, y cómo es que actúa sobre diferentes células blanco, genera factor de crecimiento celular de insulina, y bueno, actúa sobre las células y promueve su desarrollo y crecimiento. Adicionalmente, en este momento aparece esto, ¿no? Aparece la greolina. Y la greolina es una molécula sintetizada por el estómago. Y el estómago lo sintetiza cuando el estómago está contraído. Cuando no hay comida, el estómago sintetiza la greolina. Y vemos aquí que la greolina estimula la liberación de la hormona de crecimiento. La greolina inhibe a la hormona inhibidora, autostatina, o inhibe, mi negativo, y estimula la liberación de hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Por eso es que el ayuno es bueno. Los niños, para que queremos que el niño se desarrolle, tienen que comer cada rato. Está comiendo cada rato, el todo está lleno y no se va a generar la greolina y no va a aumentar la hormona de crecimiento. Aquí ven igual acá, ¿no? Es el mismo gráfico. Aquí. Miren cómo la greolina, su pico es cuando está en ayuno. Cuando empieza a tomar ese ayuno es donde baja la greolina, luego empieza a estar a procesar la comida, el estómago está vacío, empieza a liberar greolina. Volvemos a comer, baja la concentración de greolina, igual, ¿no? El estómago vacío, empieza a subir. Y en la noche, pues, el pico más continuo. Quiere decir que si el niño dure más tiempo, se va a liberar más greolina y se va a liberar más hormona de crecimiento y el niño va a tener una normal. Aquí. Estos son factores que van a estimular e inhibir, ¿no?, la hormona de crecimiento. Por ejemplo, el estímulo alfa-adrenérgico va a estimular, como la clonidina o la epinefrina. En cambio, los beta-adrenérgicos, al contrario, va a inhibir, ¿no? Los bloqueantes beta-adrenérgicos van a estimular y los bloqueantes alfa-2 adrenérgicos los van a inhibir. El estímulo dopaminérgico, la monocriptina y la promorfina también lo estimulan, en cambio los bloqueantes de dopamina lo inhiben. El estímulo serotoninérgico, como el triptofano, estimula. En cambio, los antagonistas del serotoninérgico lo inhiben. Por ejemplo, la ciprofloxacina. La ciprofloxacina, me acuerdo hace 40 años, 50 años, se vendía como estimulante del apetito. Se vendía, sí, había unos trabajos, era para dar a los niños para que puedan comer. Imagínate, y eso es un inhibidor de la liberación de hormona de crecimiento. De hecho, que se retiró del mercado cuando se llegó a conocer cuál era cómo actuaba. Y bueno, pues, ¿no? Ello también es importante. La hipoglicemia es bueno, la disminución de la ingesta de esos grasos libres también, una buena cantidad de alimentos con proteínas, especialmente arginina, también es bueno para el crecimiento. El ejercicio, el estrés, pero el estrés como le digo, agudo, de estar corriendo, saltando, eso es bueno. El estrés crónico no. Que duerma bien, y todo eso es bueno, ¿no? Entonces, ya saben lo que tienen que hacer. Y bueno, simplemente para concluir, se encuentra codificado en el cromosoma 17, es la hormona más abundante, casi la mitad de las glándulas
sintetiza y se expresa como F. Entonces, antes, para personas que tenían problemas de conocimiento, ¿qué se hacía? Los cadáveres, los tiraban hipófisis y de ahí extraían la hormona de crecimiento. Una cara. Guys, tú no sabes. Una cara. Pero si lo necesitas, y eso trajo después un problema. Trajo un problema. Hubo enfermedades virales que se transmitían por. En ese momento no sabía. Pero era así. Antes era así y la terapia era carísimo. Ahora ya no es tan caro. Ahora es barato. Miren, ¿se acuerdan de Messi? Messi era pequeñito, ¿no? Si ustedes ven a Messi, miren su pómulo, miren su oreja, miren su mandíbula. Él tiene un poquito de acromegalia. Porque a él le dieron, pero le dieron, generalmente debe ser mucho más antes, pero le dieron un poquito después. Hay un tiempo para que no aparezca eso. Si le dan, por ejemplo, a los 9 añitos, según su percepción, dicen que con el percepción muy bajo, pues le dan. Prácticamente. Por eso, en el tiempo era más caro. Pasó a River. Y River no tenía plata para tratamiento, lo vendió al Barcelona, casi como lo regaló al Barcelona. Y el resto sí tenía plata. Imagínense el semejante negocio que hizo Barcelona. Es un color muy alto, muy alto. Y le llenó de plata. Pero vean ustedes, River no se quiso hacer cargo de pagar. Si no, un tipo grande, se llama los universitarios, ¿no? No puede haberse hecho cargo de su terapia para algún crecimiento. Así que, por supuesto, se habrá perspectiva. Miren, en ese tiempo, ahora no, pues ahora la fuente de crecimiento es, en realidad, ahora sí es malo. No hay problema. Antes no, antes era muy costoso. ¿Perdón? Para comparación. Claro, pues estamos hablando de cuánto. No, no, tampoco no es muy caro. Ahora, bueno, te vuelvo el segundo. Seguro, como los compran a otro precio, no está, en realidad no es tan cara para el gran problema que soluciona. ¿No? Imagínense, ¿no? Un enanismo lo que soluciona. Es una muy buena impresión. No, en realidad, ¿cuánto está? ¿200? Sí, 200. Ojo con esto toda la vida. Posiblemente es en el lapso que se supone, en la que se supone que tiene que crecer, es el lapso. ¿No? Una vez que ya creció, que no está. Simplemente dio el salto, da el salto y se acabó. No es que va a estar toda la vida, ¿no? En ese lapso de un añito, 2 añitos que debería dar, porque ustedes saben, los chicos, ¿no? ¿Se acuerdan? Como ustedes se han dado cuenta, ¿no? Salen del colegio, se supone que se acaba en diciembre, y el siguiente año su ropa no le queda. No le queda. Entonces, ¿qué pasó? Mire, esos 2 meses, 3 meses, dio un salto que ya no le queda todo chiquito. Así es, en ese lapso de tiempo es donde se le debe dar, cuando da el salto. Pero, claro, no es toda la vida. Un par de años, ¿no? Estamos de 200 por 24, ¿cuánto? 5.000 creo, ¿no? 5.000. No más. Muy bien. O sea, la secreción de hormonas pulsátiles. Muy bien. Las hormonas a nivel del organismo no se liberan así constantemente, como si fuera, se liberan así, con pulsos. Como está manejado por el hipotálamo da un pulso, libera un grupo de hormonas liberadoras, ese grupo va al hipófisis, libera la cantidad de hormona que provoca ese impulso y luego se libera. Pero después no hay, hasta que otro impulso, ¿no? Lo libera la hormona, el hipotálamo, así, es pulsado. No hay liberación, luego se libera.
No hay liberación, luego expulsa. Por eso que en ciertos sistemas, si tú lo das continuo, bloqueas la señal. Porque no debe ser continuo, debe ser expulsar. La amplitud y descarga de la secreción de los neurotransmisores es mayor en la noche, ¿no? O sea, si la persona tiene un buen sueño, los niños deben dormir bastante. Los niños que duermen bastante tienen mayor probabilidad de desarrollar, porque hay mayor cantidad se libera mayor cantidad de hormonas. La cantidad de hormonas de crecimiento es alta en niños, alcanzando su nivel máximo en la adolescencia y disminuyen a niveles mínimos en la adultez, ¿no? En mi caso ya hay menor secreción de hormonas de crecimiento. Pero igual se está secretando hormonas de crecimiento, porque se tiene que reparar tejido, ¿no? Y esa hormona es la que repara. Vamos a hacer los mismos. Existen dos factores de crecimiento similar a la insulina, la 1 y la 2. La 2 presenta mayor actividad insulínica, en cambio la 1, que es dependiente de la hormona de crecimiento y más potente como factor de crecimiento que la 2. El hígado es el que mayor sintetiza factor de crecimiento similar a la insulina 1. Ya hemos visto esto. Aumenta el metabolismo de lípidos, ¿no? Se supone que aquí sí se cumple que los lípidos es un almacenamiento de tejido. Porque si ustedes también ven esos jóvenes que empiezan a desarrollarse flacos, ¿no? Consumen todo el lípido en ese lado. El tiempo adelgazan bastante porque la energía necesaria para su crecimiento y desarrollo no lo agarró simplemente de la comida, sino que no es suficiente porque no estarán comiendo, y encima los chicos salen a jugar en esa edad, se corren, saltan, no comen, encima, ¿no? Por ser vacaciones, ¿no? Por eso se da el salto, se van a jugar, tienen que llamarlos para que almuercen, a veces están todo el día sin comer, en ese lapso de tiempo es donde se libera más o menos crecimiento y se está desarrollando más, está creciendo más, ¿no? Pero como tiene que crecer, consume los líquidos, todo. Sí, ya lo vimos. Bueno, clínicamente hay una deficiencia de si es a pequeña edad, se llama puede generar muy pequeño. Lo que se tiene que hacer, por eso que están los perspectivos, ¿no? Los niños tienen que hacerle su curva de crecimiento para saber si está dentro del perspectivo normal. Si ahí vemos que está debajo del perspectivo normal, y bueno, y tiene una buena vida, está bien, no tiene problemas de estrés, definitivamente siempre tiene un endocrino y según eso puede decir, necesita darle suplemento. Y como le dije ya en la edad hay medicamentos, el somatropin recombinante, el metrope, y también el somatren. Son moléculas que hay en el mercado y que simplemente se utilizan como reemplazo. Al contrario, si hay una excesiva secreción de los crecimiento, por eso es que hay un factor liberador, ¿no? Y hay un inhibidor de la liberación de los crecimiento. No es que siempre se estimula, ¿no? Se tiene que controlar. Si de niño hay un exceso de esta hormona de crecimiento, aparece el ¿se acuerdan? Había el famoso Margarito, ¿no? Jaén, entonces, si ven, igual el perceptivo, si ven que están demasiado, hay medicamentos para controlar, ¿no? El oxytocin, un inhibidor es semejante a la somatostatina, ¿no? Simplemente le da somatostatina y inhibe la liberación de los hormonas de crecimiento. Si el crecimiento se da,
mayor liberación del hormona de crecimiento se da en personas ya mayores, está formado por los medicamentos, se forma lo que se llama la acromegalia. Como el hormona de crecimiento, su función es desarrollar el crecimiento muscular, óseo. Entonces los huesos planos son los que siguen creciendo. Como son planos, por ejemplo, el de la mandíbula, el de acá, del frente, son planos, empiezan a crecer. Entonces se genera la acromegalia. Entonces para eso, como le dije, hay medicamentos. Miren este ejemplo. Este es 22 años y son gemelos idénticos, donde uno hizo gigantismo. Se supone que debe ser el tamaño normal, pero no ha habido control. Y aquí en este otro gráfico está la acromegalia. La persona mayor, vean acá, el seso frontal, su mandíbula, aquí pómulo, y se ve más, que es desarrollo humano. El tratamiento, como les dije, en la actualidad ya tenemos el sabatapatín, ¿no? Los próticos. Antes se usaba bromocriptina, dopamina, pero ahora ya no, pues ahora tenemos el teoprótide, que es el sandostatin, y eso se le da a la persona cuando se ve pues que está desarrollando este problema, ¿no? ¿Ya lo vimos esto? Ok, ¿alguna pregunta? Seguimos con la función tiroidea. Aquí ya lo hemos visto, ¿no? Lo que hemos visto en el caso clínico. La tiroidea es un sistema, es una hormona, un sistema que también es importantísimo para el individuo, es importantísimo porque va de la mano con el desarrollo. También con el crecimiento, aunque la hormona de crecimiento es la hormona principal para que crezca el individuo, lo complementa la hormona de crecimiento. Es más específico la hormona de tiroidea. ¿Ok? ¿Dónde se encuentra localizado? Ya lo conocemos, pues en la parte de abajo, ¿no? Debajo de la conocida, ¿cómo se llama? No es edad. Ojo, la hormona tiroidea no se debe observar. Lo que se observa es el cartílago, el tiroideo. Ese es el que se observa. Debajo está, no se debe observar. Si se observa, es porque hay un crecimiento de la hormona tiroidea. Está protegido por el núcleo mastoideo. En la parte de arriba, la tiroidea está por encima de él, del sternón, debajo. Hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando quieren hacer la traqueotomía, porque la persona se ha atorado, tiene que ponerle un poquito la cabeza para atrás. De tal manera que la glándula se ve. Ahí sí le hacen que se el agujero. Ponen el lapicero. Cuando no puedan respirar y vayan a la cabeza. Y no se vaya. Porque se obstruye. Entonces, ese, ¿no? Por dentro de los núcleos, o sea, está dentro de los núcleos mastoideo. Aquí vemos, ¿no? Cartílago, tiroideo. ¿Ok? Ven ustedes acá, no se ve. Claro, y aquí está esto. Entonces lo que tienen que ponerlo un poquito para atrás para que puedan fácilmente entrar acá, ¿no? Porque la idea es entrar acá, a la tráquea. La glándula tiroidea está dentro de uno de los principales tejidos altamente irrigados. Su tamaño es
0.04, su porcentaje de peso corporal, el porcentaje de gasto cardíaco se lleva el 2%, similar a las glándulas adrenales, y bueno, su flujo sanguíneo por mililitro por 100 gramos de tejido por minuto es de 400. O sea, es bien. Y esto es importante porque la cantidad de yodo que ingerimos es rápida, fácilmente se acumula. Usted sabe que con el yodo de la sal, porque la sal que nos venden no es sal yodada. Antes la sal no era yodada, que había bastante problema. La sal, con el yodo de la sal que consumimos, es suficiente para sal. No tiene problema. Por eso que si ustedes van en provincia, en la parte de las alturas, la gente que bajaba bajo tamaño, problemas de aprendizaje, porque consumían sal de ahí, pues no, había mina de sal, que no tenían todo. Esa mina de sal colocaban su alimento, por ejemplo, en esa zona no hay pescado, no hay algas, no hay alimentos que tengan yodo y pueda el organismo captar el yodo. O sea, simplemente consumiendo la sal. Por eso que el precio de la sal es muy barato, así como regalado, como veces, la idea es que la persona tenga lo consumo, no porque comió realmente céntrico, sino como sale la sal. También quisieron hacer la prueba con el flúor, quisieron también sal fluorada, pero no, flúor es poco tóxico, así que se quedó ahí. Dijeron, no, por el problema de caries, hay que darle flúor, poner sal fluorada. Pero no, entonces y nos quedamos solamente con Sancho. Entonces, esto también, la capacidad que tiene la glándula tiroidea de captar el yodo es alta, tiene un cipote de yodo de tal manera que, por ejemplo, una mujer fértil que se le administra por viento venoso una cantidad de yodo reactivo, que tenga problemas de aquí. Imagínate, se le pone en la sangre, no hay problema de fertilidad. ¿Por qué? Porque la sangre llega a la glándula, la cantidad que va a ir a la segunda es mínima, y la siguiente ya lo capta todo. Tenemos que la gran capacidad que tiene de captar, de tal manera que no altera. Si fuera otro órgano y si le das a otra persona, si le das un isótopo reactivo para un problema o para diagnóstico o para tratamiento, y no es la se va a estar dando vuelta, ¿no? Está dando vuelta el isótopo y definitivamente va a alterar sin problema puede fertilidad durante el tiempo que está pues, el isótopo. En cambio, como le digo, la captación del yodo es tan alta, tan rápida, que se concentra aquí y ya más radiación no se va a tomar. Eso es porque es altamente irrigado. Dentro de estas glándulas se sintetiza la tiroxina y la tiotironina. Estas son elaboradas por esta glándula. Son sintetizadas a partir del yodo procedente de los alimentos y del agua. Aquí vemos el eje hipotalámico, hipoficiario y tejido blanco que es la glándula tiroidea. Miren ustedes, el hipotálamo está influenciada por el frío, por la psicosis aguda, por el ritmo circadiano y por el estrés severo. ¿Okay? Miren las influencias que tienen estos sobre el sistema, el eje hipotálamo-hipoficiario, glándula tiroidea. Si tenemos frío, se incrementa la función tiroidea. ¿Por qué? Porque la función tiroidea aumenta el metabolismo. Al aumentar el metabolismo, aumenta la temperatura. La conversión de glucosa en ATP no es altamente eficiente.
genera calor. Y ese calor es el que necesitamos. Por ejemplo, en el estrés agudo, estamos hablando, por ejemplo, de un paciente terminal. Va a llegar un momento en que empieza a tener frío, ¿no? Se bloquea la función tiroidea. Si bloqueas la función tiroidea, bloqueas la formación de calor, y la persona, en la parte, como vemos ahí, en la parte el paciente psicótico aumenta la función tiroidea. Por eso que tiene el paciente que entra en un cuadro psicótico y todo el mundo está frío y bien puede estar con su polvito o no, sin nada, pero bien frío, porque internamente se está generando más calor, porque se está activando la función tiroidea. Okay. Algo que también debemos resaltar aquí es que una vez que se sintetiza la T3 y la T4, estos van a tener un feedback negativo a nivel del hipotálamo y del hipófisis. Tanto la T3 como la T4 van a inhibir su liberación. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿No? Es diferente al anterior. ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿Está claro? Bueno, el folículo tiroideo, la glándula tiroidea está formada por una gran cantidad de folículos tiroideos. Si nosotros estudiamos un folículo, estudiamos todito la glándula tiroidea. Simplemente es la suma de la acción de cada folículo tiroideo. Así como el riñón, la función renal es la suma de la función de cada nefrón. Estudiamos un nefrón y estudiamos todo el riñón, igual aquí. Estudiamos un folículo tiroideo y ya estudiamos todo la glándula tiroidea. Como ven ustedes aquí, vean, vaso, es altamente irrigado. Como tiene bastantes vasos, por eso es que llega la sangre en gran cantidad y es recaptada fácilmente. Entonces vemos aquí también, acá hay una célula C aparte, hay un coloide y células foliculares. Aquí, el eje hipotálamo, la hormona liberadora de la tirotropina, se libera TSH. Ojo que el mecanismo de acción es por receptores acoplados a proteína G. La TSH se une a la glándula tiroidea igual, ¿no? Por un receptor acoplado a proteína G. Este receptor activa la anilciclasa. La anilciclasa forma el ADP cíclico, el ADP cíclico activa la proteína quinasa A, y la proteína quinasa A fosforila una serie de sustratos. Activa una serie de sustratos. Entonces hay una fosforilación de proteína. Entonces, estas proteínas fosforiladas van a provocar el crecimiento celular. Además, adicionalmente, van a provocar la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. El T4 y también T3, por si acaso. En este gráfico ponen solamente T4, pero en realidad se libera T4 y T3. Entonces, este T4 y T3 van a llegar, bueno, en realidad solamente el T4, porque llegan los dos, por si acaso, pero acá vemos el T4 va a llegar a la hormona, a la glándula hipofisiaria y va a inhibir, ¿no? Y el T4 también se convierte en T3. O sea, el T3 es el que tiene la acción igual acá, ¿no? Actúa sobre el hipotálamo inhibiendo la liberación de la hormona liberadora de la glándula tiroidea, y aquí se inhibe la liberación del TSH. Aquí, los pasos de la síntesis de las hormonas tiroideas, ¿no? Primeramente, siempre tiene que venir la TSH. Si no hay TSH, no se produce nada. Todo está mediado por acción de
ligando solo. Eso es lo que inicia, la unión ligando-receptor. ¿Ok? Disminuir el TSH va a disminuir la función tiroidea. Aumenta el TSH, aumenta la función tiroidea. Entonces ya dijimos, pues, ¿no? Cuando se hunde la TSH, se activa pues, el receptor, ya hemos visto la formación del AMP cíclico, la activación de la proteína quinasa, y la proteína quinasa va a actuar sobre el CREB. El CREB va a unirse a unos genes y va a provocar la transmisión genética de los genes que van a promover la tiroglobulina. Entonces se va a sintetizar la tiroglobulina, ¿no? ¿Ok? Eso es lo primero. Tiene que haber tiroglobulina. Y la tiroglobulina se mueve a nivel de la membrana apical. Luego, la segunda parte igual se une la TSH y se activa pues la recaptación del yodo. Se importe el sodio-yodo de tal manera que el yodo ingresa. Ya tenemos tiroglobulina, ya tenemos yodo y bueno, hay un proceso a nivel de formación de oxigenada, hay una yodinación por medio de la tiroide insulina oxigenasa y empieza a yodinarse los residuos de tirosina. Luego se van a acoplar dos de residuos de tirosina y se va a movilizar la tiroglobulina madura, o sea, la tiroglobulina con residuo de tirosina iodinizada se va a mover. El tercer paso es cuando esta tiroglobulina se moviliza, es recaptado en forma de una vesícula, se une al lisosoma, se produce la fusión, se digiere la tiroglobulina y en esa se libera T4 y T3 y llega a la sangre. Siempre mientras está la TSH. Aquí. Esto es casi lo mismo lo anterior. Bueno, es lo mismo. Simplemente lo tenemos igual. Se une el TSH al receptor. Igual se produce la proteína quinasa A. Igual el simporte. Igual la bomba. El proceso de iodidación del coloide, de la tiroglobulina. Acá está la tiroglobulina, acá tenemos los residuos de tirosina. Aquí ponemos la peroxidasa, se iodiniza, se acoplan, ingresa, ¿no? Igualito, ingresa, igual también por la proteína quinasa A, todo lo hace la proteína quinasa A. Se produce la monoiotirosina, diotirosina y se libera T3 y T4. Ok, hasta ahí todo bien. Eso lo hemos visto, simplemente lo anterior lo estamos poniendo en un solo artículo. Pero ¿qué ocurre acá? Miren, ¿qué significa? De que tiene que venir la TSH para que se una al receptor y se produzca todo esto. Pero ¿qué ocurre? Son los sitios importantes de control. ¿Qué ocurre si otras moléculas, por ejemplo una inmunoglobulina de la TC o sustancias tiroideas de larga duración, que no están controladas por el eje hipofisario hipotalámico, se liberan? Estos van a estar estimulando sin que el eje esté indicando el desarrollo. Ahí viene una enfermedad de Graves. Porque el organismo en ciertas personas
Bueno, aquí simplemente el mecanismo de eso lo pasamos rápido. ¿Cómo es que el fierro se oxigena, se oxida y luego ahí entra el yodo? Entra el yodo. Se entra a la tiroglobulina y sí, dimeriza. Bueno, bueno, vamos a ver esta parte. Cómo la peroxidasa, como hace la oxigenada, cómo ingresa, hace que ingrese el yodo. Y el yodo puede generar la tirosina y se iodiniza. Y aquí tenemos ahora monoiodotirosina. Aquí, bueno, cuando se acoplan, esta es la monoiodotirosina y esta es la diyiodotirosina. Acá tiene solamente un yodo, ya tiene 2 yodos. Cuando se acoplan, esta con su homólogo se genera el T4. ¿No? Pero si se acopla este con este, se genera el T3, la tiotironina. O sea, el T4 se convierte en T3 si se deiodiniza. Se le quita este yodo y el T4 se convierte en T3. Entonces, el T3 es mucho más activo que el T4. Ojo que el T4 también tiene actividad, pero este es mucho mayor. El tiempo de vida media del T4 es mucho mayor y el tiempo de vida media del T3 es menor. Algunos dicen que el T4 es su almacén del T3. Dura más, tiene el mayor tipo de vida media, se va a estar convirtiendo poco a poco en T3. Pero no es así, el T4 también tiene actividad, pero más el T3. Aquí le decía, ¿no? Por ejemplo, T4 y T3, la potencia es mucho más del T3, la producción es mucho más del T4 que el T3, pero el T4 se convierte en T3, ¿no? La concentración plasmática definitivamente es mayor el T4 que el T3, pero la proteína plasmática es casi parecida, y el tiempo de vida media es mayor el T4 que el T3. Es cómo se metaboliza, se rompe a nivel del éter, a nivel de los actores etéreos, se deiodiniza, se conjuga y se produce la descarboxilación oxidativa. Esta, ¿no? ¿Cuál es la acción de la hormona tiroidea? El T4 se convierte en T3 y el T3 se une a su elemento de respuesta y promueve la síntesis de proteínas, ¿no? Especialmente ¿cómo se llama esto? Bisagrado 3-fosfato deshidrogenasa, que es la que es una enzima importantísima en la glicólisis, importantísima en la generación de ATP. Si se activa esa enzima, se está convirtiendo más glucosas en ATP a nivel mitocondrial. Y también la síntesis de nuevas proteínas. A nivel, y como vemos aquí, hay un aumento del consumo de oxígeno y también un aumento de la tasa de metabolismo basal. Aumenta la síntesis de la sucrose dependiente y vemos pues que hay un aumento de la temperatura homeostática, hay un aumento de la generación de calor porque hay un mayor consumo de ATP de la bomba y eso pues va a generar más ATP y más calor, ¿no? Y los efectos, como hemos dicho, el efecto de la acción de la hormona tiroidea esto es importantísimo, esta parte. El desarrollo cerebral y aumento de la mielinización. Ustedes jóvenes, en general, tienen que verificar cómo está su función tiroidea. Porque hay hipotiroidismo asintomático. No tienen ningún problema, pero tienen hipotiroidismo. Si no se hace un control y no detecta ningún hipotiroidismo, cuando van gestando,
ahí sí, el feto es el que va a sufrir todo el problema. El feto se convierte en un feto. Y miren ustedes la función de la hormona tiroidea a nivel de desarrollo neuronal. La hormona tiroidea promueve el crecimiento de los axones, el crecimiento de las dendritas y promueve la integración de la neurona. Y es tan sencillo y tan simple hacerse un control, pues, ¿no? Un control porque el problema es verdad. Los niños pueden hacer con problemas de pérdida de atención o retardo de aprendizaje. ¿Ok? Entonces vean ustedes esta parte, ¿no? También aumenta el crecimiento, aumenta la transcripción de la hormona de las enzimas derivadas de la hormona de crecimiento, disminuye la TSH por control negativo. Ya, esto también es importante. Aumenta la cantidad de receptores beta-adrenérgicos, ¿no? Beta-1 adrenérgico. Es la característica de la hormona tiroidea. Como necesita aumentar el metabolismo, necesita aumentar el aporte de oxígeno, el aporte de sangre, entonces aumenta el gasto cardíaco. ¿Y cómo lo aumenta? Aumentando los receptores beta. Así de simple. Más receptores beta, más función cardíaca, más aprovisionamiento de sangre, más aumento de oxígeno, y el organismo puede hacer su metabolismo. Es provocado por la hormona tiroidea. Ojo, se supone que eso es de forma natural. Si hay un hipertiroidismo, ya hay un problema. Que naturalmente necesitamos, si la hormona tiroidea está funcionando, necesitamos que llegue más oxígeno, necesitamos más ATP, necesitamos más aporte de sangre. Y eso lo da el aumento de los receptores beta. Sin ningún tipo de estímulo autonómico, no, directamente mayor receptores beta, mayor actividad cardíaca. Compuestos que pueden alterar la acción de la glándula tiroidea, pues el preclorato, florato, pernectato, esos van a impedir que entre el yodo, nos van a bloquear la bomba, el soporte sodio-yodo. Bueno, las tioamidas, ¿no? El tiocianato, las sulfonamidas, las anilinas, el mismo yodo y una serie de sustancias, ¿no? El litio, la miodarona. Aquí vemos una paciente con enfermedad de Graves. Una característica es el esoftalmos y el bocio. Es un crecimiento de la glándula tiroidea. ¿Por qué se da la enfermedad de Graves? Esta es la unión del receptor de TSH con la TSH normal, ¿no? Eso se libera por acción de la hormona liberadora de la tirotropina y todo el eje. Pero lamentablemente en ciertas personas se crea un anticuerpo anti-TSH. Pero para mayor mala suerte, este anti-TSH, esta inmunoglobulina, se une al receptor. Tiene afinidad con el receptor de TSH. Y allí estimula el TSH. Estimula el receptor de TSH y promueve pues un hipertiroidismo. Es como si estuviese liberando hormonas liberadas de la tirotropina, se libera el TSH está ganando sobre la glándula tiroidea y todo el mundo visto lo está produciendo más y más. No hay control, aquí no hay control, simplemente es un anticuerpo. Por eso que en estos pacientes lo que se tiene que hacer es extirpar la glándula tiroidea. No se puede hacer más. El hipertiroidismo, ¿qué provoca? Pérdida de peso voluntaria, aunque esté aumentado el apetito, taquicardia, puede provocar arritmia, puede provocar palpitaciones, nerviosismo, ansiedad, irritabilidad.
temblores, normalmente se dan suaves temblores en las manos y en los dedos, y sudoración. En mujeres cambian el patrón de menstruación, aumenta la sensibilidad del calor, por supuesto, hay un aumento de la temperatura corporal, hay un aumento de la sensibilidad, cambio en los hábitos intestinales, especialmente mayor frecuencia de defecación, aumenta todo, bocio, fatiga y debilidad muscular, dificultad para dormir, piel delgada, cabello fino, frágil. El hipo es todo lo opuesto, ¿no? Hipotiroidismo, fatiga, aumento de sensibilidad de frío, tiene mucho frío, estreñimiento, piel seca, aumento de peso, son de la cara, ronquera, debilidad muscular, alteración del colesterol, aumenta el nivel de colesterol, es más sensible al dolor y tiene problemas de rigidez muscular. También genera problemas menstruales irregulares, igual cabello fino, ritmo cardíaco lento, depresión, memoria deficiente. Les dice que uno le cuenta un chiste a una persona, se mueve un rato y después se ríe. Debería ser distante, uno cuenta un chiste y ya es. Hay un retardo en el procesamiento de idea. Un chiste es una información muy bien, muy graciosa, y eso puede ser automáticamente tenemos. También acá las cejas que dicen, reducen. Están indicando que hay un problema de hipotiroidismo. Ya dijimos, memoria deficiente, igual bocio, dolor, rigidez e inflamación de las articulaciones. Dolor, rigidez e inflamación de las articulaciones. Como no hay recambio, porque hay una deficiencia, hemos dicho que la hormona de crecimiento, la teoría activa, estimula la función de la hormona de crecimiento, y la hormona de crecimiento también está en el recambio de colágeno, de cartílago. Si hay una deficiencia, pues hay una deficiencia. El cartílago constantemente se está gastando. Constantemente. Pero si se gasta y rápido se restablece, no hay ningún problema. Pero si se gasta y no se rápidamente la actividad, ahí no le duele. Porque el cartílago debería ser. ¿Han visto cuando ustedes han comido pollo y todo? Que la parte interna es bien planito, bien lustroso, ¿no? Así es. Pero si se deteriora, se gasta, aparece el puntito. Y ese puntito es dolor. No debería haber. Entonces, eso es lo que se produce dolor y rigidez. Miren este ejemplo, ¿no? Esto se supone que es una célula Purkinje normal. Y esta es una célula Purkinje en la misma edad de una rata. Estamos hablando de rata. Una rata a la cual se lo hizo hipotiroideo. Fíjate el proceso. Miren la gran diferencia del desarrollo neuronal. Es un gran problema si no se controla la cuestión de el tratamiento. Normalmente para personas que son hipotiroideas se le da entre 50 a 100 microgramos al día, con una control cada 2 a 6 semanas de 25 microgramos. Pero en personas mayores hay que empezar con 12,5 a 25 microgramos. No, más pausado. Porque puede producir, mucho puede producir taquicardia o palpitación. Si le da dosis muy alta, la persona puede tener palpitaciones y no va a querer trabajar. Poco a poco se le titula y se le va aumentando de 12,5 cada 4 a 8 semanas hasta controlar. Un poco de tiroideo ya hemos visto. Bueno, aquí el sulfosanato y el preclorato pueden producir bloqueo, pero no hay medicamento. Los medicamentos son los ioduros y la tiamida, ¿no? El metimazol, el carbimazol, el propiltiuracilo.
que puede actuar a este nivel, impidiendo pues la iodinación, ¿no? Impidiendo que el yodo se incorpore a la tiroglobulina. Si no se incorpora el yodo a la tiroglobulina, no se forman hormonas tiroideas, ¿no? Igual acá, el yodo bloquea la proteólisis. Entonces, ¿y qué hace los medios de radiocontraste, los beta bloqueantes, los corticoides de la miodarona? Impide la conversión de T4 en T3. Yo puedo utilizar esa sustancia para controlar la función de aquí ya hemos visto el carbamazol, el metilazol, el metilacilo, ya hemos visto qué es lo que hace, ¿no? Donde actúa, impide. Aquí tenemos la estructura molecular, cómo es que se une, ¿no? El metilazol, eso es lo que mostré anteriormente. Aquí a las finales se une a la peroxidasa tiroidea y la bloquea. Entonces, si la bloquea, ya no puede iodinar los residuos de tirosina, de la tiroglobulina. Bueno, esta es la farmacocinética, las reacciones adversas. Siempre cuando hablemos de reacción adversa hay que buscar lo más grave, ¿no? Por ejemplo, la granulocitosis. Eso es lo más grave que le puede producir, si tenemos que tener en cuenta. Siempre cuando estén en clínica y se quieran utilizar un fármaco a un paciente, revisen y vean cuál es el problema gravísimo. Generalmente cuando hay una respuesta alérgica, la aganglocitosis, la trombocitopenia, son problemas graves. Entonces tenemos que advertir al médico. Tiene que hacerle realmente un estudio previo para saber cuál es su estado actual a nivel de glóbulos blancos, los glóbulos rojos. Puede ser también problemas hepáticos. Bueno, pero este es el porfiriuracilo, ¿no? Entonces, trombocitopenia, anemia plástica, son respuestas alérgicas, ¿no? Respuestas inmunológicas. Cuando una droga tiene acción inmunológica, después tenemos que hacer un estudio previo. Todo su basal, que a partir de ahí lo vamos evaluando conforme se le va dando la terapia. No se le da y se acabó. No, se dio un seguimiento. Si a los 3-4 meses vemos de que no ha habido cambio en el conteo de glóbulos blancos o glóbulos rojos o de plaqueta, este paciente no tiene que continuar con su terapia. En corto plazo se va a ver este problema. Y bueno, hay otras más frecuentes y hay menores. Los beta bloqueantes se utilizan como tratamiento sintomático del hipertiroidismo. Porque como ya dijimos que el hipertiroidismo puede producir temblores, ansiedad, ¿no? Eso el paciente con hipertiroidismo no va a sentir, no va a tener. Entonces, el propanolol es para controlar esos síntomas, nada más. El yodo inorgánico hemos visto que dice un dicho, ¿no? Tan bueno es cular, pero no está tanto. El yodo es bueno, el yodo que se da en cantidades pequeñas, pero si le damos mayor cantidad de yodo, se bloquea. ¿Y cuándo se usa el yodo? Se usa cuando el paciente se le va a hacer una cirugía, se le da el yodo, de tal manera que el yodo disminuye la irrigación, como si como aceite, ¿no? La irrigación, ¿no? Y se puede hacer eso. Y no va a salgar mucho. La dosis usada generalmente de 3 a 5 gotas de Lugol 3 veces al día para tratar después la cirugía que se retira. El yodo radioactivo, si el paciente, por ejemplo, si no le hacemos cirugía, se le puede dar yodo radioactivo. El yodo radioactivo, que se utiliza en radiaciones gamma, como se va a activar, se va a captar a nivel de la muestra, se va a liberar su radiación gamma. Y esa va a destruir. La radiación gamma va a destruir todas las células. Si no se le va a sobrevivir. Si no se le puede, porque puede ser para cirugía, que si no se le puede administrar, pues no, tiene que ir a cirugía. Aquí vemos como segunda alternativa, tratamiento. El
tratamiento es individualizado y en ciertas situaciones se le tiene que dar una segunda dosis, ¿no? Miren, un hipotiroidismo, ¿no? Aparentemente es una persona gordita, ¿no? Por sus características, en realidad era hipotiroideo. Se lo trató y este es después del tratamiento, ¿no? Miren, diferente. La misma persona, pero aquí tenía una patología. Muy bien, jóvenes, estamos, tenemos 8 minutos para introducirnos. Son sustancias importantísimas para nuestra supervivencia. Tiene una serie de acciones. Es uno de los medicamentos que tiene más indicaciones, muchas más indicaciones. Es importantísimo porque es antiinflamatorio, también bloquea la autoinmunidad, es autoinmune, se utiliza para muchos problemas de inflamación en los ojos, óseo, intestino, una vez que la cantidad de indicaciones que tiene. Entonces, igual acá tenemos el eje, ¿no? El eje igual es hipotálamo, ¿no? Hipófisis y glándula adrenal. Entonces, aquí vemos la propia neurocortina, que lo vimos anteriormente, que va a liberar pues la ACTH. Entonces, vemos la influencia que tiene a nivel del lucus coeruleus, donde va a liberar norepinefrina. O sea, se va a activar el sistema simpático. Por eso es que el estímulo corticoideo aumenta la presión arterial. Porque se supone que es una hormona del estrés y aumenta la presión, aumenta la circulación, aumenta el requerimiento de oxígeno, aumenta el requerimiento de sangre. Entonces, por eso es que va de la mano. Porque un estrés prolongado va a generar hipertensión. Pero se supone que aquí el estrés es por momento, ¿no? Ahorita ya está acabando mi estrés por 2 horas de aquí. Yo en realidad estoy liberando. No controlo el dedo. Yo, en el 99, mi video de Bocayo, un poco de educación, me vinieron a buscar, me vinieron a buscar un jovencito que estaba acá sentado, haciendo mi clase, y se me acercó, decía, puedo enseñarle en Bocayo. Sí, fin de semana, sábado y domingo. Ahí está. Y después le dije, pero no, mejor solamente sábado. Juntar fuera del domingo al sábado. Eso significaba que empezaba a las 7 de la mañana y acababa a las 9 de la noche. Pero dije, bueno, lo hago. Empecé mi clase, me decían 20, o más o menos llegando a las 7, me sentí mal. A la garganta. Llegué a las 9, me sentía mal, maltraje general. Me respiré. Bueno, con el carro antes tenía que hacer una bala. El hotel estaba en un hotel cercano a la estación. Tenía que descansar, me reloj, por las 7. El carro se ve en cuarto por las 12. Mala. Subo el micro. Yo tengo la suerte de pongo pegada a la ventana, cierro mis ojos y me despierto cuando llegaba. Y ya pues, de repente, me despierto, no tenía nada. No tenía nada. Como para empezar, lo que pasa es que ese sistema pues se agota ante la falta de oxígeno, subir y bajar, estar en caliente, todo el día. Porque claro, parado. Se me ha agotado un sistema corticoideo. Y todo lo que se supone que hace, que es antiinflamatorio,
que mejora la aporte de glucosa, mejora todo eso, lo he perdido y está por medio de me di cuenta de eso. Pero igual, mi cuerpo se adaptó entonces, pero es así. Este sistema se activa cuando queremos hacer un buen trayecto. Quieren subir una cerro, que cuando partió fútbol, parece que esto no se activó en esta selección, pero nos motiva. Entonces, este es el eje, ¿no? Entonces veamos que hay influencia también para liberar adrenalina, y la adrenalina a nivel sistémico promueve la liberación de norepinefrina. Entonces, vemos el eje hipotalámico, el factor liberador, la hipófisis y la corteza dental. Entonces, los medicamentos que consumimos, los corticoides externos, y van a influir e inhibir con la dexametasona, inhibir este eje. Por supuesto, el corticoide natural también lo va a inhibir. Este es bonito, aquí lo dejamos. El corticoide, una célula nerviosa normal, es normal, ¿no? Vean ustedes su tamaño, vean ustedes sus dendritas. Cuando hay un estrés continuo, no un estrés, por ejemplo, de 2 horas, sino un estrés continuo, hay un aumento de los glucocorticoides naturales y esto disminuye el factor de crecimiento nervioso. Y eso provoca una disminución de la supervivencia y una atrofia de la neurona. Incrementa la vulnerabilidad. Y eso está asociado con el estrés. No se olviden que nosotros tenemos una serie de núcleos que están interactuando. Núcleos, por así decirlo, que nos despiertan, núcleos que nos hacen dormir. Núcleos que nos ponen optimistas, núcleos que nos ponen pesimistas. Tenemos así, todos están interactuando. Pero si las neuronas de aquellos que nos están activando disminuyen, los que nos están deprimiendo aumentan, dominan. Esto ya no contrapone, ¿no? Debería estar acá y estoy ok. Y ya no, esto disminuye y esto se va desarrollando. Ya a la final está en el cuadro depresivo. Por eso es que los antidepresivos, por ejemplo, inhibidores de la recaptación de serotonina o de norepinefrina, lo que provocan es un aumento del factor de crecimiento nervioso. Y miren eso, y hacen de que se restablezca el tamaño normal y la supervivencia de la persona. Pero este cambio no es de un día para otro. Este cambio se produce a través de semanas, meses. Realmente se habla de 2 a 4 meses para que con todas esas neuronas que han estado con problemas se restablezcan. Por eso que la acción de los antidepresivos es generalmente al tercer y cuarto mes. Recién ahí la persona deja de ser depresiva. Pero por supuesto, con anterioridad se ve mejor. La persona depresiva no quiere salir, no se quiere cambiar, para ir a la cama, no quiere hacer nada, para triste. Pero el transcurso del tiempo probablemente va a cambiar. Al menos a ver en el espejo, al menos empieza a arreglarse poco a poco, hasta que llega un momento en que las que responden al medicamento, pues, no responden. Jóvenes, lo dejamos en este gráfico.